del ciclo del Centro Cultural. Mientras escuchamos una versión de la marcha peronista en formato de carnavalito, muy, muy linda. Bueno, vamos a ir aguardando. Bueno, ya más o menos estamos un poquito como para arrancar, así que buenas tardes a todas, a todos y a todes. Bienvenidos y muchas gracias por participar de un nuevo encuentro del ciclo El Centro Cultural en tu. Un poquito más temprano hoy, pero bueno, como todos los miércoles, charlando un poquito. En el día de hoy vamos a estar conversando con el ministro de Defensa, Agustín Rossi, oriundo de Santa Fe, ingeniero civil. Fue concejal de la ciudad de Rosario en 2 oportunidades, diputado nacional por la provincia de Santa Fe en 3 oportunidades, parlamentario del Parnasur por Argentina en una oportunidad, y bueno, actualmente ministro de Defensa, aunque también ya ocupó ese cargo entre el 2013 y el 2015. Fue precandidato a gobernador por Santa Fe en el 2007 y candidato a gobernador en el 2011. Vamos ahí. Que se llama Infoar, muy interesante, muy lindo. Así que bueno. Bueno, Agustín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, ministro? Antes de arrancar, ¿lo puedo tutear? Me dificulta muchísimo. Estamos entre compañeros, así que bueno, ante todo, gracias por participar. Le comento que, bueno, este es un ciclo que nace de aquellas actividades que hacíamos en el Centro Cultural, en nuestro espacio, denominado el Centro Cultural en tu casa, en el cual hacemos estas actividades que hacíamos en el espacio, las entrevistas, y que, bueno, por el contexto actual no se están pudiendo realizar. Y bueno, nos acomodamos y lo llevamos al plano digital. Bueno, buenísimo. La verdad que todos nos hemos tenido que ir acomodando a esta situación. Tal cual, tal cual. La verdad que sobre todo a los militantes populares que están tan acostumbrados a los colectivos, y lo colectivo además está cargado de mucho afecto. El diálogo, sí, obvio. Palabra, y eso no está presente. Así que también nos hace entrar a buscar distintas alternativas que nos permitan, al menos a través de este medio, tener algún tipo de contacto. Sí, obvio. Bueno, como para ir arrancando la entrevista, y como justamente estamos hablando del tema de la militancia, me gustaría preguntarte cómo fueron tus inicios en la militancia. Yo llegué a Rosario en el año 77. Primer año de la dictadura. Yo nací en el norte de la provincia de Santa Fe, en una localidad muy chiquita, Mavera. Hoy debe tener 25 habitantes. En ese momento tenía muchos menos habitantes. Y bueno, fui a estudiar ingeniería a la Universidad Nacional de Rosario, y allí empecé a estudiar, digamos, ¿no? En el año feo, si lo pongo. Primer año de la dictadura, 78, y en el 80 empecé a hacer Juventud Peronista. La pandemia, dictadura. Bueno, empecé a militar, proceso de inicio, de a poco, no tampoco se podía hacer mucho.
pero ya el año 82 entró en un escenario 30 de octubre del 82, una movilización enorme, Buenos Aires, que nosotros estuvimos a Rosario, y el 2 de abril la guerra, y a partir de ahí se aceleró absolutamente todo. Guerra de las elecciones en la recuperación de la democracia, y bueno, desde ese momento ya no paré. Son 70 años, 70 años, así que con casi 40 años de militancia de vida política. Bueno, esto, yo un poco escuchando el podcast que tenés ahí de Infoart, tenés, bueno, una sección que se llama Un grito del corazón. Sí. Y en el capítulo 2 vos empezás a hablar de la militancia. Y hablando de la militancia, tengo acá marcado que vos decís que a tu criterio existe cierta degenerosidad debido a que muy pocos militantes tienen la posibilidad de ocupar una responsabilidad institucional o un cargo. En este sentido me gustaría preguntarte cómo es ser un militante y funcionario al mismo tiempo. La reflexión está puesta en algo que yo siempre digamos, ¿no? Que cada vez que me tocó concejal en o diputado nacional o ministro, siempre pienso de que para que pueda ocupar esa responsabilidad claramente gratificante, hay cientos de miles a lo largo y ancho de la Argentina militan anónimamente para que todos los que tenemos alguna responsabilidad podamos llevarla adelante. Y bueno, y eso de alguna manera me parece que tiene que estar presente en el pensamiento de todos nosotros al momento de asumir una responsabilidad. Nosotros nos tocamos solamente por los méritos individuales que cada uno puede hacer, sino que somos parte de una construcción colectiva, y en el marco de esa construcción colectiva hay compañeros que quizás toda la vida, en algún momento lo hicieron y demás, y que nunca tuvieron posibilidad de tener el honor de representar el espacio político desde un lugar de representación. Entonces, también eso tiene que ver con no olvidarse de dónde uno viene. Y yo creo que eso también es importante, ¿no? Porque lo primero que uno tiene que hacer cada vez que entra a un despacho, si te toca ser funcionario, es que eso, todo lo que está vos estás de paso, sos de trans. Y en segundo lugar, saber que vas a un lugar, ¿no? Y a mí me pasó, y la verdad que lo viví muy bien. Cuando dejamos el gobierno al yo me volví a mi provincia, parándome en las estaciones de servicio, sentándome a tomar un café, chapando y yendo a la casa. Y eso es muy gratificante. Porque cuando tenés poder, es como los amigos del campeón. Son las y que cuando te reciban compañeros, te reciban en tu casa, que te acompañen en la experiencia política cuando estás absolutamente lejano, para mí es importante. Ministro, Agustín, perdón, me están diciendo que se está escuchando con eco. ¿Puede ser que usted tenga conectado algún micrófono? No, a ver. Está con el celular nada más. A ver, ¿ahora? A ver, ahí me parece que podría llegar a empezar vamos a ir preguntándole a las personas que están viendo si ya va queriendo. Y de ser así, si ya empieza a mejorar, ya seguimos. Pareciera que ahí va queriendo, ahí
Yo de paso le cuento que acá tenemos un equipo en realidad de producción, somos unos cuantos. Bueno, Bueno, y en eso, bueno, vamos a ir probando, en el caso de que esto siga así, vemos de salir y volver a entrar. Bueno, una de las cosas que estuve leyendo y escuchando un poquito, ¿cómo usted tuvo un primo que fue a ver al regreso de Perón? Creo que si no entiendo, si no escuché mal, usted viene a Buenos Aires y había un primo que va al sí. regreso de Perón en Ezeiza. Si bien usted era chico, me gustaría preguntarle cómo fueron cómo vivió el regreso del general. Eh, bueno, la verdad que no me acordaba que lo había contado, ¿no? Pero bueno, a ver si. Y nosotros habíamos venido, había muerto mi papá en el 72, muy joven, yo era muy chico, yo tenía 12 años. Y en el 73, al año siguiente, para las vacaciones de julio, mi mamá vino a visitar a sus hermanos, que la mayoría vivía acá en Buenos Aires. Y bueno, y ahí estuvimos, y ahí me encontré a la casa del hermano que tenía un primo que estaba militando en la Juventud Peronista y había participado, había ido a Ezeiza a recibirlo a Perón. Y bueno, la verdad que para mí era todo novedoso, digamos, ¿no? Porque yo era mucho más joven, tenía 13 años y vivía en el interior del interior. Entonces para mí todo eso era muy novedoso. Veía todo el impacto que se había generado alrededor de esa movilización, las reuniones, la militancia. Pero siendo un espectador que escuchaba mucho, que me atraía mucho, sí me acuerdo de un chico que mi primo se lo había encontrado en la movilización, que era de Entre Ríos, y que había muerto su mamá, y él le había hecho la promesa de que iba a venir a recibirlo a Perón. Claro. Y bueno, De Concordia. se vino haciendo dedo, y gran parte caminando. Y bueno, todo eso, obviamente que me parecía muy novedoso para mi vida y muy atractivo también. Todo ese sentimiento que aparecía. No sé si querés que cortemos y tratemos de empezar de vuelta. Vamos a probar eso, no te quería interrumpir, vamos a probar de cortar y arrancamos de nuevo. Ahí vamos a invitar a todas y a todos los que nos están mirando. Interrumpimos un cachito.
Vamos a, si no, a ver, vamos a probar otra cosa. Vamos a ir probando. Bueno, es así, lamentablemente. Bien. Ahí se unió el ministro. Vamos a ir invitándolo. Ahí vamos a ir probando. Vamos a ver si ya se escucha mejor. Son cosas que pasan, ¿no? Yo te escucho bien, no sé ahora ustedes. Sí, entre nosotros nos escuchamos 10 puntos. Vamos a ver los demás. Pareciera que ahí está yendo. Si te parece bien, me gustaría retomar esta última, a ver, esta última pregunta, me gustaría retomarla, porque Dale. ahí estamos, perfecto. No, que me gustaría retomar esta pregunta que te había hecho y sobre todo, bueno, yo la anécdota la escuché, pero me gustaría saber si podés repetirla, la del muchacho de Entre Ríos, de Concordia. Claro, yo llegué a Buenos Aires en mediados de julio del 73, no, bueno, no me acuerdo bien. Como decía, había muerto mi viejo en septiembre, mi mamá nos había traído de vacaciones, en realidad era de alguna manera para ella encontrarse con la mayoría de sus hermanos que estaban viviendo acá en Buenos Aires. Vamos a parar a la casa de uno de los hermanos de ella. Ahí hay un primo más, Daniel Simián, que era un poco más grande que yo, y que había ido al recibimiento de Perón, digamos, ¿no? Y en ese acto se había encontrado con un muchacho que había venido caminando o haciendo dedo de Concordia para estar presente y poder claramente participar. Y había venido y lo había hecho porque se había comprometido con su mamá, que había muerto, y le había hecho la promesa de que iba a participar del regreso de Perón a la patria el 17 de noviembre del 72. Así que eso, obviamente, que esa historia son historias que te van quedando y que te van impactando, ¿no? Más allá de todo lo que estaba pasando ahí en la Argentina, que vuelvo a decir, yo tenía 13 años y vivía en una localidad que está a 250 kilómetros de Santa Fe, a 420 de Rosario y a casi 800 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, hace 50 años atrás, digamos, ¿no? Claro. O sea que las distancias las cosas pasaban con otras intensidades, con otros tiempos, con otras cosas. Bueno, me tocó eso y me tocó, bueno, ir a la casa donde había un primo que era una familia particular, digamos, ¿no? Porque un primo era militante de la Juventud Peronista, el otro, el mayor, era guardia marina o recién ingresaba a la Armada Argentina. Bueno, pero se vivía un clima de mucha politización, de mucha política en ese momento, ¿no? Yo recuerdo sí que el debate era todavía, ya con la renuncia de Cámpora, quién iba a ser el vicepresidente, quién lo iba a acompañar a Perón como vicepresidente, que finalmente después terminó siendo Isabel. Claro. Pero bueno, era todo muy intenso en esa época, y sí me acuerdo de eso, de ese hecho
de ese amigo de Daniel que había hecho esa experiencia. Y bueno, quizás fue un impacto en cuanto a tener en vivo y en directo todo lo que significaba la experiencia del peronismo, digamos, ¿no? Alguien que es ante el lecho de muerte de su mamá le dice, lo único que le pide la madre no le pide ninguna otra cosa, anda a recibirlo Perón. Bueno, de hecho, o sea, esa anécdota también tiene un poco de eso de la mística, ¿no? Esto que usualmente los peronistas hablamos de la mística peronista. Porque es así, una persona que que en el hecho de muerte de la madre, o sea, le pide que lo vaya a recibir a Perón, tiene un poquito de eso. No, bueno, obviamente que tiene todo eso y eso también de alguna manera eh, se repitió, digamos, ¿no? O viviste escenas similares de ese afecto enorme de la sociedad o de sectores, y sobre todo de los sectores populares, para con los líderes, con Néstor y con Cristina, ¿no? Eso se volvió a ver en esa etapa, ¿no? Y bueno, me parece que de alguna manera también tiene que ver con esto que la derecha nunca se termina de explicar, ¿no? ¿Por qué? Y el por qué es muy simple, porque gobernaron a favor del pueblo. Entonces, yo recuerdo cuando salí a recorrer la provincia de Santa Fe en el 2016, en donde ya una gran parte daba por muerto al kirchnerismo. Yo me encontraba y hablaba con la gente cuando salía a caminar por la calle o cuando salía en estas recorridas en la provincia, y los que me conocían o con los cuales me encontraba, la pregunta era: ¿cómo está Cristina? No la dejen sola a Cristina, defiendan a Cristina. Y entonces ahí acuñé la frase esa: hay más kirchnerismo en la gente que en los dirigentes, ¿no? Porque claramente en ese momento vos veías que había una gran parte del pueblo argentino o del pueblo peronista que tenía una identificación muy empática, de mucha cercanía, de mucho calor para con Cristina, y no había el cúmulo de dirigencia política superestructural que la representase, digamos, ¿no? Que representase ese sentimiento. Además, una gran parte del peronismo en ese momento estaba viendo de qué manera se alejaba de Cristina, ¿no? Y bueno, y me parece que también en la historia eso también pasó con Perón, ¿no? Hubo distintos momentos en esos 18 años del peronismo sin Perón, de cómo de usarlo a Perón para ganar una elección o tratar de ganar una elección o tratar de representarlo, pero sin que Perón estuviese presente, ¿no? Y bueno, pasaron 18 años y cuando volvió y se presentó a elecciones ganó con el 60% y su candidato ganó con el 50%, por más que él no fuese candidato, y generó los niveles de movilización y adhesión popular. Y hoy es el partido político, es uno de los partidos políticos más importantes, y todos nosotros lo tenemos a él y a Eva como líderes y como puntos emblemáticos de todo lo que significa nuestra construcción política, ¿no? Entonces, si hay jóvenes que se incorporan a la vida política diciendo que son peronistas y hacen los dedos en B y rápidamente empiezan de esa manera y cantan la marcha peronista. Bueno, la realidad es que eso se logra simplemente cuando vos tenés el cariño del pueblo. Y bueno, ese cariño que seguramente se logró porque hiciste una gestión, cuando estuviste en el gobierno, reivindicaste a los sectores populares, otorgaste nuevos derechos, ¿no? Yo siempre digo, hay cosas que uno después internaliza como naturales. Yo cuando pasa esas cosas, los invito a mucho a que lean, bueno, quizás yo fui tantos años diputado, digamos, ¿no? Pero si no, que lean las crónicas o los debates de cuando Perón incorpora el aguinaldo, ¿no? La lógica de la derecha era: ¿por qué le vamos a pagar 13 meses si trabajan 12? Claro. Digamos, ¿no? Entonces, bueno, hoy a nadie se le ocurriría, bueno, en algún momento a algunos se les ocurrió, digamos, ¿no? Pero nadie, a su sano juicio, podría avanzar con una medida de sacarle el aguinaldo a los trabajadores en la Argentina. Está absolutamente incorporado dentro de nuestra
dentro de nuestra idiosincrasia. Pero todo eso generó un fuerte debate. Y bueno, por esas cosas y por otras tantas, el cariño del pueblo argentino o de un sector del pueblo argentino para con Perón, que es, a mi criterio, comparable solamente con lo que genera Cristina, ¿no? Cristina ha generado cosas enormes, ¿no? Sí, obvio. Yo no. El liderazgo de Cristina, la empatía, la profundidad y la intensidad del liderazgo de Cristina es impresionante, ¿no? Sin duda que de los liderazgos modernos, desde la recuperación de la democracia, es el más importante, y sin duda que en la historia es solamente comparable con Perón y con Eva, digamos. No entro a no entro a categorizar allí, a jerarquizar, pero sí, claramente es así, es un liderazgo de muchísima intensidad. Bueno, ese muchacho de Concordia, que le decía a un pibe que tenía 13 años, que se había venido caminando en gran parte de Concordia o de algún lugar de la provincia de Entre Ríos para verlo a Perón, porque se lo había prometido la madre, le había enterrado a la madre y se había venido a Buenos Aires. Bueno, de alguna manera es un ejemplo de eso. Sí, obvio. Ahora se me viene un interrogante que me gustaría preguntarte. ¿Crees que el kirchnerismo es el peronismo que unos cuantos y unas cuantas no pudimos vivir? O sea, esas dos presidencias desde el 45 hasta, bueno, lamentablemente el 55. Sin duda, para mí eso es así, ¿no? Eh, no. Y la verdad que tiene muchas cosas, además de esto que hablábamos del liderazgo, de la intensidad, de la incorporación de derechos, de la mejora de la distribución del ingreso. A nadie hoy se le ocurriría sacar la asignación universal por hijo, pero durante mucho tiempo todo el mundo pensaba que era imposible, ¿no? Además de todo eso, tienen puntos de similitud. La descarga mediática y judicial de la derecha contra Perón fue impresionante. Las cosas que se decían, que se le dijeron a Cristina durante estos del 2015 al 2019, solamente comparables con las que dijeron sobre Perón y Evita después de 1955, ¿no? Lo único que le faltó a Cristina, porque era mujer, que denunciarla por estupro, pero todas las otras denuncias la tenía: traición a la patria, enriquecimiento ilícito, malversación de fondos, incumplimiento de deberes de funcionario público, todo eso lo tenía, y toda la persecución sobre ella, ¿no? Si querés buscar coincidencias, es para pensarlo. Yo a veces me pongo a volar en estas cosas, digamos, ¿no? Néstor y Eva Perón tuvieron, digamos, Perón y Eva fue un matrimonio, sobrevivió Perón. Néstor y Cristina fue un matrimonio, la que siguió fue Cristina. Ahora, Eva y Néstor tuvieron 7 años de vida pública nacional. La misma cantidad de años. La misma cantidad. Digamos, no, porque Néstor apareció en el 2013, murió en el 2010. Está bien, Néstor tenía toda una trayectoria política anterior, pero fue conocido por todos los argentinos cuando fue presidente y asumió el 25 de mayo del 2003 hasta el 2010. Y Eva también esos 7 años. En 7 años, ambos dos hicieron modificaciones en 7 años, modificaron y transformaron tanto la vida social y política de los argentinos, que es enorme la intensidad interior que tenían, ¿no? Y la capacidad de generar y de transformar que tanto Eva como Néstor tenían. 2 dimensiones distintas, no comparables, 2 épocas distintas. Bueno, pero a mí por ahí también me gusta comparar, digamos, ¿no? O buscar ese. Yo no le digo, no son comparaciones, digo que la historia te permite a veces ese tipo de cuestiones, como también de alguna manera, para dimensionar aún más a Cristina,
y en otro momento, en otro contexto histórico, Perón tardó 18 años para volver al poder. Cristina, Claro. 4. Sí, sí, Tuvimos sí, 10 bueno. años, 10 años en el poder con Perón. Cristina, Cristina estuvo 12 años. Con 10 años tardamos 18 años en volver. Con 12 años tardamos 4 años en volver, digamos, ¿no? Entonces me parece que eso también tiene, tiene mucho que ver, digamos, ¿no? En todo lo que... son cuestiones que vale la pena tomarlas en cuenta, qué sé yo, no sé, como ejercicio, digamos, de todo Sí, lo que obvio, obvio, nos obvio. pasa. Aparte, bueno, los militantes siempre tenemos, ¿no? Esto de ir tomando siempre cosas que no vivimos, pero igual las estudiamos, las leemos y las encontramos en compañeros y compañeras que son un poco más grandes. Siguiendo con esta línea del peronismo, bueno, ayer se cumple un año de las PASO. Una de las frases del peronismo para mí icónicas es primero la patria, segundo el movimiento y luego los hombres, ahora las mujeres. Y buscando un poquito, bueno, ese sábado del 18 de mayo, si a mí me preguntan hasta el viernes, usted era candidato a presidente. A mí sí me preguntó a mí Eh, también. claro, un poquito ahí iba la pregunta. ¿Cómo se entera, obviamente, de la fórmula presidencial y también cómo fueron los momentos posteriores hasta que usted anuncia que se baja de la candidatura? Eh, eso fue un sábado a la media mañana, ¿no? Yo el Sí, viernes más o había menos estado, medio. sí, yo el viernes había estado en Paraná, haciendo un acto, había estado toda la tarde en Paraná y habíamos terminado junto con Mercedes Marcó del Pon haciendo un acto con Julio Solanas y estaba el Pato Uribarri y otros compañeros más. Eh, bueno, terminamos de cenar, o yo no me quedé a cenar, no me quedé a cenar, me volví a Rosario, llegué tarde, digamos, ¿no? Y al otro día de la mañana, cuando yo estaba leyendo, estaba tomando unos mates en mi departamento donde vivía en ese momento y estaba solo y leyendo y tratando de leer los diarios por la computadora y demás, se me manda mi secretaria, Ana Clara, me manda el video de Cristina. Bueno, y ahí me desayuné. No tardé mucho tiempo, digamos, ¿no? Creo que en media hora después de haberlo, media hora, una hora de haber escuchado eso, lo primero que hice fue antes de decir, de ponerlo en Twitter, lo primero que hice fue mandarle un mensaje a Alberto para felicitarlo y ponerme a disposición y después lo puse en Twitter de que había que estar, que había que apoyar la fórmula de Alberto y Cristina. Yo siempre había dicho que si Cristina era candidata, yo no iba a ser candidato. Obviamente que me sorprendió que Cristina fuese candidata en segundo lugar. Yo recordaba inclusive el otro día con un reportaje que uno de los que más alentaba la candidatura de Cristina era el propio Alberto, digamos, ¿no? En esos momentos. Pero bueno, obviamente que su presencia en la no solamente había decidido que Alberto era el candidato, sino que su presencia en la fórmula indicaba claramente que era una decisión incuestionable de ella y que en la medida de que yo entiendo la política no había espacio para ninguna otra cosa más. Creo que esto es así. Nunca me imaginé que mis dos escenarios posibles, ¿cuáles eran? Que Cristina decidiese ser candidata, bueno, íbamos a estar todos con Cristina. El segundo escenario era que Cristina decidiese no ser candidata y que ella iba a auspiciar o alentar una gran paso, por decirlo de alguna Claro. manera,
en donde iban a participar diferentes candidatos, y yo en esa PASO iba a tratar de representar el espacio político al cual pertenezco, que es el kirchnerismo, digamos, ¿no? Entonces, por historia, por tradición, por pertenencia, por propuesta política, me sentía mucha confianza de que yo era capaz de representar eso, y la verdad que también las encuestas me daban bastante bien en ese marco. Pero bueno, Cristina tomó una decisión y demostró que fue una decisión absolutamente acertada, porque a los pocos 72 horas el armado de Argentina Federal, que no tenía candidato, pero que agrupaba a muchos gobernadores, terminó todo confluyendo con Alberto, quedaron solamente Urtubey y Schiaretti por afuera, y después, bueno, hubo que articular un poco más para sumarlo a Massa, y eso se conformó el gran frente de todos, digamos, ¿no? Y sin duda que fue una condición indispensable para ganar, digamos, ¿no? Y para tener la performance electoral que tuvimos. Pero hice esas dos cosas, y después al mediodía me fui a recorrer un barrio en la ciudad de Rosario. Teníamos elecciones en Rosario en junio, así que teníamos una caminata con un grupo de concejales y bueno, hice eso. Claro. Sí, bueno, para muchas y para muchos el candidato iba a ser usted, y ese sábado a la mañana estuvimos absolutamente todas y todos sorprendidos. Actualmente sos el ministro de Defensa de la Nación desde el 10 de diciembre, y también fuiste el último ministro de Defensa del kirchnerismo en la presidencia de Cristina hasta diciembre del 2015. ¿Cómo encontraste el ministerio? La política de defensa casi no existió en la gestión de Macri. Lo que hubo fue una preocupación de los ministros de defensa, que fueron dos, de incorporar a la defensa a los modelos de ajuste fiscal que tenía el macrismo, ¿no? Entonces se tomaron decisiones no basadas en una política de defensa, sino que se tomaron decisiones basadas en tratar de contener, de satisfacer al ministro de Economía de turno, ¿no? Entonces se cerraron unidades, se suspendieron programas, se cerraron divisiones, bueno, todas esas cosas que sucedieron llevaron a encontrar un ministerio con bajo nivel de expectativas, además, obviamente que muy cruzado por lo que había sucedido con el Ara San Juan, ¿no? Que eso también había impactado, sobre todo en la segunda mitad del ministerio, y con falta de motivación del personal militar. Bueno, empezamos a trabajar en ese sentido, y creo que venimos haciendo las cosas bien, y sobre todo porque tengo un enorme respaldo del presidente, y el presidente tiene una mirada muy de incorporar a las Fuerzas Armadas a la vida muy contemplativa, reconociendo la actividad que realizan las Fuerzas Armadas en la Argentina, y eso obviamente que a mí me facilita claramente la tarea, ¿no? Y también es otra etapa, ¿no? Una etapa en donde, como dato significativo, ya no hay personal militar que haya revestido durante la dictadura. El oficial más antiguo de las fuerzas, que es el jefe del Estado Mayor Conjunto, su primer destino fue en 1984, con el gobierno ya del doctor Raúl Alfonsín en el regimiento de Tartagal como subteniente, su primer destino. Así que eso también, aunque a uno le parezca que es un hecho que pueda calificarse como menor, no es tan menor a la hora de planificar y a la hora de pensar lo que viene y todo lo que eso significa, ¿no? La pandemia nos permitió presentar o mostrar todas las capacidades que tenían las Fuerzas Armadas, también mostrar que el vínculo entre Fuerzas Armadas y sociedad civil está más fortalecido, hay un reconocimiento de la sociedad civil para con las Fuerzas Armadas, y bueno, yo espero que esto nos permita tener definida una política de defensa para los próximos años, que yo creo que la Argentina tiene que tener, ¿no? Porque la realidad, ¿cuál es?
producto de la historia trágica del 76 al 83, todas las corrientes políticas democráticas, por decirlo de alguna manera, en algún lugar se pensaba que una de las formas de achicar la posibilidad de interrupciones institucionales era quitarle poder a las Fuerzas Armadas, y para quitarle poder había que quitarle presupuesto y capacidad de equipamiento, ¿no? Entonces, esa era una corriente de pensamiento que estuvo presente en el gobierno en materia de defensa. La otra corriente de pensamiento, la liberal, era las Fuerzas Armadas son un gasto, hay que achicarlo. No nos sirve tener un gasto tan grande. Las dos terminaron generando un proceso de desinversión en las Fuerzas Armadas y un proceso de falta de política, de ausencia de política de defensa, ¿no? Y la Argentina es un país importante en el concierto internacional, porque somos la 8ª superficie del mundo. Y tenemos baja densidad poblacional, porque tenemos baja cantidad de habitantes para la superficie que somos. Tenemos riqueza enormes o atributos en recursos naturales, minerales estratégicos, hidrocarburos, agua dulce, superficie cultivable. Tenemos un litoral marítimo importante, tenemos la proyección hacia la Antártida, tenemos una ubicación geográfica que geopolíticamente es trascendente, porque somos los dos, junto con Chile, los dos países más australes del mundo, somos los únicos que tenemos ribera con el Estrecho de Magallanes, que es la conexión natural entre los dos, la única conexión natural entre los dos océanos. Entonces, eso, inmerso en un mundo que no tiene conflictos bélicos a la usanza del siglo pasado, pero un mundo que tiene tensiones, con una potencia que ha hegemonizado el funcionamiento del mundo en los últimos años, que es Estados Unidos, pero con una potencia emergente que es la República Popular China, con nueva conformación de los bloques regionales. No es lo mismo Europa con Gran Bretaña adentro que Europa sin Gran Bretaña, sin Gran Bretaña. Un mundo que además demanda recursos naturales y es un mundo superpoblado, sobrepoblado. Bueno, a mí me parece que eso exige tener una política de defensa por parte de la Argentina, que tiene que ser reactiva, que tiene que ser cooperativa con el resto de los países y disuasiva, pero para disuadir tenés que tener con qué. Si no tenés con qué, no disuadís nada, digamos, ¿no? Entonces, para eso se necesita un instrumento militar formado, capacitado, con respeto por los derechos humanos, pero también equipado. Bueno, y esto es lo que me parece que hay que hacer. Sí, sí, bueno, de hecho, una de las cosas que te quería agregar también es el tema de cierto descreimiento y cierta falta de empatía en realidad con las Fuerzas Armadas, producto de los años más oscuros de nuestro país. Justamente en este sentido también quería seguir por el tema de que hoy, con el contexto de la pandemia, vimos a las Fuerzas Armadas, vimos acercándose en las barriadas, con ollas populares, haciendo también contención. Y un poquito esto me recordaba al discurso de Néstor, en el cual él dice: queremos el ejército de San Martín, Belgrano, Mosconi, Sabio, y no de aquellos que asesinaron a sus propios hermanos. ¿Qué análisis vos hacés de las fuerzas desde el kirchnerismo a la actualidad y cómo fue cambiando? Yo creo que hoy nosotros lo que tenemos son fuerzas armadas fuertemente comprometidas con la democracia, con una lógica de funcionamiento razonable en estos términos, digamos, ¿no? Tienen todos internalizado que el que define la política de defensa es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la Nación, que el presidente de la Nación tiene un ministro de defensa en el cual delega una cantidad de facultades para que ejecute esa política de defensa que él lleva adelante, que cada uno de los jefes de las tres fuerzas tienen las funciones de reclutar, instruir, formar, capacitar, alistar y equipar al instrumento militar que le corresponde conducir, y que ese instrumento militar se despliega en función de
las directivas de la política de defensa y debajo de la conducción operacional del Estado Mayor Conjunto y del comandante operacional. Esto es cómo funciona, alejado de las intervenciones, las Fuerzas Armadas Argentinas, alejada de las intervenciones políticas que han tenido durante estos últimos 2 o 3 años en el resto de los países de América Latina, que parecía que aparecía ese viejo actor de la política latinoamericana, que eran las Fuerzas Armadas, de diferente manera, con mucha participación e involucramiento en Brasil con el gobierno de Bolsonaro, con el golpe de Estado en Bolivia, apoyando al gobierno de Vizcarra y cerrando el Parlamento en Perú. Bueno, en Chile hoy hay estado de excepción, que es estado de sitio, y está toda la fuerza de seguridad dependiendo de las Fuerzas Armadas, pero en la Argentina no tenemos esa situación y yo no veo ningún indicio como para que ese escenario cambie, ¿no? Me parece que lo que necesitamos es tener una política de defensa que para aquel que ingresa a las Fuerzas Armadas con vocación de ser militar, existe la vocación de ser militar, tenga posibilidad de que esos sueños con los cuales ingresa al colegio militar, a la escuela de suboficiales Sargento Cabral, a las escuelas de cada una de las fuerzas, se puedan concretar, para decirlo claramente. Alguien que ingresa a la escuela aeronáutica, al instituto aeronáutico, lo que quiere es tener aviones para volar. El que ingresa a la escuela naval quiere tener barcos para navegar, claro. Y así sucesivamente con las fuerzas del ejército pasa exactamente lo mismo, digamos, ¿no? Así que me parece que va en ese sentido. Yo creo que tiene que ir adelante nuestra política de defensa, no sé si me da duda. Sí, obvio. Bueno, en el día de ayer también estuviste reunido con la ministra de Hábitat y Vivienda, María Eugenia Bielsa. Tengo entendido, estuvieron trabajando sobre el desarrollo e implementación de planes habitacionales. ¿Qué nos podés comentar de eso? El convenio es un convenio amplio, un convenio marco entre los 2 ministerios que recoge diferentes situaciones. Primero hay capacidades que tiene el ministerio. El ministerio, por ejemplo, tiene una empresa constructora, que es una empresa que depende de la Armada del ministerio, pero que tiene participación de la Armada Argentina y obviamente directivos del ministerio, que puede impulsar desarrollos de vivienda en distintos lugares. En segundo lugar, el ministerio tiene necesidades de las Fuerzas Armadas, de las viviendas de servicio. ¿Qué son las viviendas de servicio? Las viviendas de servicio son las viviendas que pertenecen a la fuerza y que son utilizadas rotativamente por el personal que está destinado en un determinado lugar, porque con la rotación propia del personal militar que está destinado una vez en Río Gallego y otra vez en Jujuy, digamos, ¿no? Esas viviendas de servicio son claramente necesarias. Bueno, y estamos trabajando claramente en ese sentido. También dentro del Ministerio está el Instituto Geográfico Nacional, que es importantísimo a la hora de la cartografía y de los desarrollos que se puedan llevar adelante. Y ver si se puede impulsar también a algunos planes de vivienda exclusivamente para el personal militar, que el personal militar deberá pagar como el resto de los argentinos, digamos, ¿no? Pero bueno, en ese camino estamos trabajando. Bueno, y hoy también hubo un acuerdo sobre las fabricaciones militares, producción de chalecos y municiones. Sí, eso es muy importante para nosotros, porque la verdad que encontramos las fábricas militares muy para atrás y estamos poniéndolo en funcionamiento, ¿no? Y que el Ministerio de Seguridad haya hecho una compra por casi 200 millones de pesos de chalecos y de municiones para abastecer a las fuerzas de seguridad federales, para nosotros es importantísimo porque nos permite potenciar todo lo que significa la producción. La planta de chalecos que se inauguró en el 2013 durante mi anterior gestión como ministro de Defensa, hicimos una innovación, fuimos en el primer lugar de América Latina en donde se armaban los chalecos antibalas
femeninos, también para el personal femenino. Eh, y también ahí en Fray Luis Beltrán tenemos las distintas líneas de producción de los distintos calibres de municiones, y yo creo que esa fábrica tiene una enorme capacidad de desarrollo, porque tenemos más posibilidades de desarrollarnos y más posibilidades de expandir nuestra producción. Tenemos una expertise muy importante en el calibre 9 milímetros, pero solamente participamos en el mercado en la Argentina entre el 35 y el 40% del mercado. El resto no es que lo fabrica otra empresa, es importado. Entonces Claro. se importa. Entonces, si nosotros tenemos mayores volúmenes de producción, seguramente vamos a estar en un mejor posicionamiento. Sí, y además volver a poner a la fábrica funcionando en el contexto también en el cual estamos, cómo eso Bueno, claramente ayuda. nosotros cuando hubo despidos en las fábricas militares y en todas las fábricas de la industria para la defensa, eh, pero sin ninguna duda que me parece que lo que ha que lo que, ha su- que lo que tenemos que hacer nosotros es volver a hacer funcionar todo lo que son esas unidades productivas. En la medida que nosotros podamos mejorar esos niveles de producción, vamos a tener posibilidad de incorporar nuevos trabajadores, y obviamente que la prioridad la van a tener aquellos, eso ya es una decisión política, la prioridad la tienen aquellos que fueron despedidos injustamente por la anterior gestión, digamos, ¿no? Entonces, la verdad que la gestión despidió, bajaron los niveles de producción. Ahora tenemos que aumentar los niveles de producción para ver si podemos reincorporar a los compañeros que injustamente fueron despedidos. Bueno, otra de las cosas que me gustaría preguntarte es qué cambios tuviste que realizar en el ministerio con respecto a lo que dejó la gestión anterior. Bueno, habían hecho una cantidad de modificaciones que lo que menos me gustó es que me las dejaron firmadas 2 días antes que se iban, ¿no? Entonces me habían modificado la estructura de las Fuerzas Armadas, volví a la estructura anterior, habían suprimido divisiones en el ejército que yo no estoy de acuerdo y que ahora estoy pidiendo que las reimplementen. Una fuerza que se había creado durante la gestión nuestra, que era la Fuerza de Despliegue Rápido, que estaba en Campo de Mayo, la llevaron a Córdoba con un criterio equivocado, absolutamente equivocado, porque Córdoba es el centro geográfico de la Argentina, pero el centro comunicacional de la Argentina es Buenos Aires. Entonces, Claro. si vos tenés una fuerza de despliegue rápido que tenés que llevarla a la Patagonia, que tenés que llevarla al norte, es más fácil que salga de acá de Buenos Aires que salga de Córdoba, digamos, ¿no? Así que no tiene ningún tipo de sentido lo que se hizo. Se eliminaron divisiones, que yo creo que siempre son importantes, porque las divisiones son las que permiten controlar las brigadas, si no las brigadas se controlan solamente de un lugar que es el comando de alistamiento, y eso no me parece que sea lo mejor, tanta concentración. Se gritó el criterio de territorialidad, y no era importante la presencia territorial en distintos lugares, y la verdad que lo que quedó demostrado que sí, ahora por ejemplo con el tema de la pandemia es absolutamente importante, en los lugares en donde no hicimos actividades porque no tenemos representación militar. Hay Claro. 2 provincias en donde no tenemos, ni en Santiago del Estero ni en Catamarca tenemos guarniciones militares, entonces no pudimos hacer nada porque no teníamos personal militar en ese lugar. Entonces el criterio de territorialidad para este tipo de situaciones es un criterio que hay que tenerlo, que hay que tenerlo en cuenta. Por suerte llegamos justo porque iban a cerrar algunas bases de la Fuerza Aérea y bueno, finalmente eso pudimos frenarlo. Así que en ese marco empezamos a modificar. Bueno, también modificamos algunos criterios que habían dejado establecidos, como permitir la participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior, que nosotros no estamos de acuerdo, y estamos trabajando en el sentido de establecer una directiva